¿Cómo están, mis patriotas maravillosos, weón? Muchísimas gracias por estar una vez más conmigo, mis patriotas bellos. Muchísimas gracias por estar conmigo. ¿Cómo están, chiquillos? Espero todos tengan un hermoso viernes, ya tengan un lindo día y un lindo fin de semana. Y me imagino que saben de lo que vamos a hablar hoy día. Y sí, hoy día le vamos a responder a la cara de raja extrema, a la mujer más descarada de este país, la reina, literalmente la reina de la fake news, Camila Vallejo, la cual ha salido a decir, ha salido a defender a Grau, que es el ministro de Hacienda. Bueno, es que no sé cómo mierda, no me lo explico. Ministro de Hacienda ahora, por el déficit fiscal aberrante, horroroso que tenemos, porque todos sabemos que todo lo que ellos no se han robado, tampoco lo han pagado, y han dejado a Chile en una profunda crisis económica, pero bueno, una profunda crisis económica y en una gran deuda. Porque si bien es cierto, ellos, claro, no tienen una gran deuda externa en este momento, para pagar esa deuda externa de este momento, sacaron fondos de nuestro ahorro. O sea, estos buenos son unos descarados, son unos caras de raja espectacular. Pero bueno, entonces, rápidamente, para que entendamos un poco y pasamos a video. Para que ustedes entiendan, hay un déficit fiscal más o menos, y la oposición está evaluando hacerle una acusación constitucional a este pobre weón de Grau, y en base a eso salió esta impresentable a hablar weas de las cuales no tiene idea y a poner la cara de raja, porque literalmente lo único que tiene es la cara de raja tremenda, Entonces, en base a eso, yo le voy a responder con todas las weas que nos han sacado nosotros y todo lo que han hecho ellos, para verles cómo miente esta mujer. Pero bueno, basta cháchara, basta preámbulo, vamos con video, les dejo la noticia acá. Les recuerdo a todos que estamos haciendo 3 lucatones diferentes. Chiquillos, ustedes se van a mi Instagram y se van a Historia Destacada, y ahí tengo las cuentas, tengo los contactos, todo. Así que cualquier cosa, vayan a mi Instagram y los invito a todos a participar. Vamos con video entonces, les dejo la noticia acá. Vamos con noticia entonces, se las dejo acá. Esto es Semol. Los argumentos de la oposición para evaluar acusación constitucional contra Grau y la defensa oficialista. El déficit estructural del 3,6% del PIB que dejará la actual administración provocó que parte de la oposición esté pensando en una ofensiva en contra del ministro de Hacienda. O sea, esta weá debieron haberla hecho hace rato, weón. ¿Qué lloran tanto? ¿Qué estamos pensando? Esta weá hay que hacerla, no pensarla tanto, weón. Los chiles fuimos, weón, el resto, weones. Dios mío, weón. Parte de la oposición analiza presentar una AC, una acusación constitucional, contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tras el desvío fiscal informado por la cartera de la semana pasada, que reveló un déficit estructural de 3,6% del PIB, muy por sobre lo previsto, y que deja un complejo escenario para el futuro gobierno de José Antonio Kast. Por su parte, parlamentarios oficialistas reaccionaron y criticaron esta posible ofensiva. Pues esos güeyes son nefastos, pues, weón. Desde el Ejecutivo, en tanto, la ministra vocera de Gobierno, qué vergüenza esta mujer, Camila Vallejo, manifestó que esta sería la 10ª acusación constitucional que presentaría la oposición, si es que se materializa. Y, weón, a ustedes hay que haberle puesto 100, weón. Si esta es la 10ª, ustedes se merecían 100, weón. Te digo al tiro. Ok. Hasta el momento conocemos que hay una evaluación, pero nuevamente lo que siempre decimos para todos estos anuncios de acusaciones constitucionales es que hay que conocerla, están en su legítimo derecho los parlamentarios, agregó. Argumentos de la oposición. Desde la actual oposición, el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, republicano, aseguró que la puerta para buscar responsabilidades está abierta, porque lo que Grau le ha hecho a Chile es mucho daño. El parlamentario Frank Sauerman, de RN, indicó que el gobierno ha tratado de bajarle el perfil como siempre, pero evidentemente esto hace pensar que perfectamente podemos organizarnos para poder acusar al ministro Grau. Por su parte, la diputada Joana Pérez, de Demócratas, afirmó que antecedentes jurídicos hay, solo tenemos que contar los votos para que dicha acción tenga un buen resultado. Utilizaremos todas las herramientas que tenemos para que este gobierno rinda cuentas y se establezcan responsabilidades. Por ello, en marzo anunciaremos.
reacciones del oficialismo, mientras que la futura oposición, la diputada Lorena Fríes, ¡ay, qué vergüenza esta vieja, weón, no!, indicó que una vez más la derecha con su política obstruccionista, y la verdad es que en este caso no hay mucho mérito. Efectivamente no se cumplió con la regla fiscal, sin embargo es un país que llegó a su pic en materia de inversiones. Sale para allá, weona, ¿dónde la vi? Sí, weona. Oye, esa vieja, ¿en qué mundo viví, Lorena Fríes, weona? Sí, olvídate, está la cagada con la pega, hay tanta pega que los sueldos subieron porque hay mucha oferta. ¿Qué weona más? ¡Oh, Dios mío, qué vergüenza esta gente, weón! Yo creo que no hay razones para esto, resaltó. Por su parte, el diputado Daniel Manucheri, el ojito de Ferbi, ya, el que está casado con la weona que el papá de ella está acusado por corrupción, el de alto auspicio, ok. Aseguró que si existiera realmente la emergencia que la derecha describe, estarían trabajando en soluciones, no en acusaciones. Esto confirma que la emergencia es solo retórica, pero si usted, oye, weón, todo que es huevo, dale, ustedes manejan el gobierno, ustedes se lo roban todo, ustedes dejan el déficit y nosotros vamos a trabajar y la oposición actual va a trabajar en soluciones. ¿Y cómo soluciona? Si ustedes manejan la wea, ¿cómo solucionan? Oye, qué huevón, qué huevón, Dios mío, Manucheri. ¿Sabéis que no te leo más? Eres muy huevón, vos. Mientras que el parlamentario Rubén Oyarzo, este es peor todavía, este es voltereta, manifestó que hoy enfrentamos un déficit fiscal serio que existe correcciones urgentes y un manejo responsable de las finanzas públicas. Pero transformar este debate en una acusación constitucional como show político es equivocar el camino. Ya, dale, roben nomás entonces. No, que roben nomás. Pobre huevón. Vamos con comentarios. Marcel, si Boric hubiese sido más inteligente no le habría aceptado la renuncia. Marcel debió morir con las botas puestas y enfrentar los errores de su gestión. El de endeudar a un país, de vaciar las arcas de distintas instituciones del Estado. Ahora, un ministro sin experiencia en ligas mayores que no sabe dónde está parado, paga el pato. Bueno, que lo pague también si... Pero es verdad, Marcel debió haberlo pagado junto con este otro hueón. La perfecta demostración de cómo un incompetente puede llegar a ser el ministro más importante de un país. Eso es solo posible porque fue designado por otro mucho más incompetente. Grau, payaso. ¿Y para qué? Si la derecha, UDI y RN es timorada y gestiona en base a reglines de pasillo, la AC se caerán antes de entrar en comisión. Ya, y bueno, aquí en el fondo tienen razón porque los que le van a hacer la acusación, puta, son bastante blandengues, pues, si esta weá se hace o no se hace nomás. Y se dio derecho, weón, hace mucho atrás, mucho tiempo antes, para que este weón no siguiera cometiendo los manotazos que ha cometido, pues, weón. Y bueno, vamos con la otra noticia que yo les quería mostrar para refutar a esta reina de la fake news que me tiene enfermo. Ya, ok. Esto es agricultura, les dejo la noticia acá. Ministra Vallejo defiende gestión fiscal y cuestiona mérito de acusación constitucional contra Grau. La ministra vocera, Camila Vallejo, se refirió a la posible acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, impulsada por diputados de oposición ante el déficit fiscal del 3,6%. Ojo chicos, el 3,6% del PIB son 15.000 millones de dólares. Ojo con eso. Están dentro del marco de sus facultades presentar acusaciones de este tipo, pero otra cosa es que tengan mérito. Ya. Dale, reina la fake news. Debate por ingresos fiscales. Vallejo sostuvo que el foco debe estar en los ingresos esperados y en cómo lograr los grandes contribuyentes que paguen lo correspondiente. Planteó evaluar si se deben reforzar las normas para asegurar el cumplimiento tributario. Defensa de la gestión económica. Por favor, escuchen esta wea. La ministra aseguró que el gobierno dejará uno de los crecimientos de deuda más bajos en los últimos 20 años. Indicó que esto permitirá ahorrar cerca de 1.000 millones de dólares anuales en intereses. ¿Qué estás hablando, mujer? Aquí hubo una gestión responsable, weón. Ay, Dios mío. ¿Gestión responsable? ¿En serio? Oye, ¿y qué pasó con la glosa republicana? Que eran 700 millones de... 1. 2. ¿Qué pasó con el fondo de salud? Que eran 900 millones de... 2. Todas estas weas con manotazo, chiquillos. Todo esto son manotazos. ¿Qué pasó con el fondo social? De 720 millones de... 3. ¿Qué pasó con el fondo de reconstrucción? De 800 millones de... 4. ¿Qué pasó con el fondo de estabilización económico y social? De 2.400 millones de... 5. Y dime tú, ¿qué pasó con con los activos de la Corfo? Que le acaban de meter mano a ustedes y vendieron 400, casi 348 millones de activos de la Corfo. ¿Esa weá es una gestión responsable, Camila Vallejo?
Chicos, y todos estos millones son en dólares. Ojo, estos son millones de dólares. ¿En serio? Bueno, tú no puedes ser más mentirosa, tú no puedes ser más descarada. Te van a pillar, Camila. Yo te digo, a vos te van a pillar y te vas a ir en cana, weona. Te vas a ir en cana. Así que mejor que todo lo que tenéis robado lo guardéis bien guardado. Lo vas a necesitar para abogados. Eres una cara de raja impresionante. Eres la buena más cara de raja de la tierra, del universo. Y bueno, noticia leída. Me explayé un poquitito. Vamos con video y lo vemos a la vuelta. Vamos con video. Lo que nadie puede negar y debemos destacar, por honestidad intelectual, que este gobierno va a dejar uno de los crecimientos de deuda más bajos de los últimos casi 20 años. Eso tiene un efecto concreto para el futuro gobierno que es positivo, que le estamos ahorrando alrededor de $1.000 millones anuales en pago de intereses de deuda. Como la deuda creció menos de lo que venía creciendo, el Estado tiene que pagar menos intereses por esa deuda. Entonces, si hubiera crecido más la deuda como venía creciendo, hubieran tenido que pagar $1.000 millones por intereses anuales, ¿no? Y eso ya no lo van a tener que hacer porque hubo, obviamente, una responsabilidad fiscal notable en ese ámbito. Tenemos un crecimiento o una deuda acumulada además por debajo del promedio de la OCDE, de los países desarrollados. Entonces, está bien, podemos analizar por qué tenemos menos ingresos en materia de recaudación de impuestos que lo esperado, pero otra cosa es negar que aquí hubo una gestión responsable que permitió que la deuda creciera mucho menos de lo que venía creciendo en los gobiernos anteriores y que nos tiene con una deuda acumulada menor que el promedio de los... Gasto contenido, menos deuda o menos crecimiento de deuda es evidentemente la demostración de que hay una responsabilidad fiscal que va a garantizar que el próximo gobierno disminuya los gastos por intereses de pago de deuda. Y yo quiero recordar algo. ¿Ustedes saben cuál fue el déficit de financiamiento que tuvimos por concepto de PGU cuando llegamos al gobierno? La PGU que se había aprobado el último año del gobierno anterior dejó un desfinanciamiento de esta PGU de $2.000 millones. $2.000 millones que no estaban para pagar la PGU. No estaban en ninguna parte. Y tuvimos que buscar la manera, con reasignaciones, con ajustes presupuestarios, para financiar la PGU que se había aprobado. Buscar esos $2.000 millones que no estaban, para que finalmente las personas jubiladas tuvieran su PGU, su platita en el bolsillo. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad fiscal, no nos olvidemos de todo lo que tuvimos que hacer fiscalmente para poder cuadrar y ordenar la caja fiscal. Después de un sobrecalentamiento de la economía, que nos llevó a una inflación del 14%, ¿no? Después, respecto de un déficit estructural que era altísimo, podrán decir que por la pandemia efectivamente, pero era muy alto. Este fue el gobierno que tuvo que contener el gasto, que logró un superávit, además fiscal. Gracias a eso creo que fue el segundo año de gobierno. Hay una variable que es la que no se puede cumplir, que tiene que ver con la de los ingresos, no la del gasto. En gasto, este gobierno particularmente ha sido muy responsable, ha hecho una contención del gasto que ha permitido obviamente un manejo fiscal que no haga que se desequilibre mucho el uso de los recursos públicos. Ahora, me gustaría, si por contar, porque tú me decías antes que lo íbamos a poder hablar un poco de la deuda. La deuda es... No, sí, pero yo le pregunto por la deuda y usted me responde por la deuda, porque todavía no terminamos de hablar de esto. Pero para que tengamos tiempo para hablar de eso. Sí. Déjeme a mí administrar cuáles son las preguntas relevantes para efecto de un tema que lo tiene hoy día puesto contra las cuerdas y eventualmente una acusación constitucional, ministro. Porque el retorno a la democracia es el segundo gobierno que menos creció, digamos. ¿Cómo interpreta también esa otra lectura que se va a hacer respecto de este gobierno? A ver, lo primero que haría es un matiz respecto a eso, y es que cuando uno ve el crecimiento per cápita, que es lo que realmente importa, porque es cuánto tú creces de acuerdo al tamaño de tu población, este gobierno creció más que la administración anterior y más también que la administración anterior. Todos sabemos que el ranking en ninguna parte del mundo al final se hace así. Esto es cuánto creció un gobierno respecto a cuánto creció el siguiente gobierno. En todos los países cuando se compara se dice el gobierno de Biden creció tanto, el gobierno de Trump creció tanto. A los economistas les gusta mirarlo de otra manera, pero en la práctica... Bueno, yo le estoy diciendo lo que es
a los economistas nos gusta mirarlo de esta otra manera porque es lo que realmente importa. Posible acusación. Quiero decir a la ministra Vallejo que una de las causales es notable abandono de deberes, transgredir la Constitución o las leyes. No puede quedar sin una responsabilidad política. No, Camila Vallejo, nada más de las mentiras. El crecimiento de la deuda es el más bajo de los últimos 20 años. Deje de mentir. La glosa republicana de 700 millones de dólares se la gastaron entera. El fondo de salud, 900 millones de dólares se lo gastaron entero. El fondo social de 720 millones de dólares se lo gastaron entero. Fondo de reconstrucción para Viña del Mar de 800 millones de dólares que Cresta se lo gastaron. El fondo de estabilización económico y social de 2.400 millones de dólares. Y la última es haberle pegado un manotazo a los activos de Corfo por 348 millones de dólares. Dejen de mentir. Y bueno, ahí les dejé literalmente a la descarada y al impresentable de Grau, ya, en donde literalmente son casi 6.000 millones de dólares que no tienen cómo explicarlo. No tienen cómo explicarlo. Todo lo que les dije yo, la glosa republicana, el fondo de salud, el fondo social, el fondo de reconstrucción, el fondo de estabilización económico y social y los activos que vendieron de la Corfo. En total, esa weá me da 5.000 y tantos millones de dólares, 6.000 millones de dólares. Que estos weones le metieron el manotazo. Y ella a mí me habla de un trato económico responsable, de un gobierno responsable, de un gasto responsable. Weón, esta weá es un chiste, chiquillos. Esto es una bofetada para todos nosotros. Es una bofetada en la cara, a mano abierta para todos los chilenos. Weón, literalmente. Realmente estoy empelotado, chiquillos. No quiero empezar a tirar chuchadas porque tengo que cuidar mi canal. Ya, pero bueno, estoy realmente empelotado. Esa es la noticia de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué opinan. Ya, qué opinan del impresentable Grau, qué opinan de la impresentable Camila Vallejo. Les dejé también un videito del Pancho Rego que dice exactamente la misma weá que yo. Así que weón, déjenme saber en los comentarios qué opinan. Esta weá realmente ya sobrepasó todos los límites. O sea, esta mujer es una descarada, literalmente. Ya. No, ella, olvídate, ellos han tenido una. ¿Cómo fue que dijo la con? Aquí hubo una gestión responsable. Camila, ¿de qué estás hablando, weona? ¿Dónde están los 6.000 millones de dólares acá? ¿Dónde están los 700 palos de la glosa republicana? ¿Se lo comieron? ¿Dónde están los 900 palos del fondo de salud? ¿Por qué deben 150 millones de dólares si tenían 900 millones de dólares para la salud? ¿Por qué lo deben? Y esa plata todavía se debe. Los hospitales no tienen insumos, weón. ¿Dónde está el fondo social de 720? Ese fondo social pudiste haberlo usado para construir casas en Viña, para construir casas en Penco, en Lirquén. No, se lo robaron, weón, se lo robaron. ¿Dónde está, weón, el fondo de la reconstrucción? 800 palos más. ¿Dónde está esa weá? Se lo robaron. 800 millones de dólares, chiquillo. El fondo de estabilización económica y social, 2.400 millones de dólares. Weón, no están. Y vos me habláis a mí de que hubo una gestión responsable, Camila. Camila, ándate a la chucha, weona. Ándate un rato a la chucha. Eres la buena máscara de raja y descarada que pisa Chile. Y vos te hayáis presa. Y cuando vos te hayáis presa, weona, yo voy a hacer un festival de una semana, weón. Te lo juro por Dios. No, weón, qué terrible, qué terrible. Y bueno, déjenme saber todos los comentarios, chiquillos, qué opinan. Déjenme saber todo en el feed. Los leo a todos. Ya, recuerden que estamos haciendo 3 lucatones diferentes. Toda la info está en mi Instagram. Van a mi Instagram, se meten a mi historia destacada y ahí están las cuentas, los números. Pueden hablar con la gente, conversar antes de hacer cualquier cosa, etcétera, etcétera. Ustedes veanlo. Los invito a todos a cooperar. Y nada, eso ha sido todo por hoy, chiquillos. Les recuerdo suscribirse al canal, dejar su like, compartir, hacerse miembro, visitar mi tienda. Bueno, los amo. Que tengan un hermoso viernes bien disfrutado. Se me cuidan, nos estamos viendo para atrás. Estamos hablando, cuídense.